El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Ferni Revelo y Diego Rizzo. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es La Neta de las Drogas. Los saluda como siempre su amigo Diego Rizzo y Ferni Revelo, y el día de hoy vamos a hablar sobre la marihuana. Para platicar sobre este tema nos acompaña la profesora Rosario Tapia Medina, directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, IAP. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Hola Diego, hola Fer, hola. Y hola a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Bueno, para empezar nuestro programa, ¿qué es la marihuana? La marihuana de entrada es un gran tema, ¿no? Uh-huh. Es un tema que está ahí puesto en el debate nacional porque es una planta que tiene efectos en el cerebro, es una planta cuya sustancia tiene efectos psicoactivos en el cerebro y entonces esto altera obviamente la percepción que tenemos cuando se consume, la percepción que tenemos de la situación, de la vida, de cómo te sientes en ese momento. Ya hablar un poco más de los efectos específicos lo podemos hacer en otro momento, pero bueno, uh-huh. La marihuana es una planta, no es una sola, hay varias especies de marihuana, hay unas incluso que tienen menos concentrado de esta sustancia psicoactiva que genera estos efectos cerebrales y uh-huh. hay otras que tienen mucho menos cantidad, ¿no? Okay. Pues y bueno. Podemos hablar, también uh-huh. de que la misma planta ya también está manejada, procesada. Podemos encontrar ya no plantas absolutamente naturales, uh-huh. ¿no? Así como que crecen solitas en el bosque, uh-huh. ¿no? Como a veces sentimos un poco en los cuentos, sino que ya están manipuladas por el ser humano de tal okay. manera que pueden tener especialmente mucho más concentración de esta sustancia psicoactiva que es la que genera los efectos. Ok, y pues bueno, ahorita que estamos hablando de que es una planta, de ahí surge precisamente uno de los mitos más comunes que dicen que como la marihuana viene de una planta y es natural, no hace daño. ¿Qué nos puede decir sobre este mito? Pues que es un gran mito porque independientemente del origen de uh-huh. las sustancias, si afectan al cerebro y a otras partes del organismo, obviamente que hacen daño. Okay. No importa que sean de origen natural, hay en nuestra herbolaria, por ejemplo, mexicana, uh-huh. tenemos una cantidad de plantas que tienen efectos curativos o bien también tienen efectos psicoactivos. Okay. Son plantas que son muy fuertes como el toloache, por ejemplo, uh-huh. ¿no? La propia belladona, la uh-huh. amapola, que no tiene nada que ver que sean naturales. Finalmente okay. los efectos están ahí y no importa que la acabes de cortar de la tierra, uh-huh. los efectos están en tu cerebro y en otras partes del organismo. Okay. Igual hay muchas sustancias químicas, depende en este caso de más que nada de los efectos que provocan, no uh-huh. tanto de su origen, ¿no? Okay. Y bueno, por lo mismo que dicen que es natural, sí dicen que no te vas a morir por consumirla, ¿no? Claro, pues con esto de que es verde, ¿no? Y que sí, porque sí, finalmente claro. Platicando mucho con jóvenes como ustedes, siempre en las escuelas comentan, no, pues es que no es lo mismo que el tabaco, porque el tabaco ya tiene muchísimas sustancias químicas, uh-huh. muchos compuestos dañinos, cancerígenos, porque están bien informados los jóvenes, pero en cambio la marihuana es verde, es natural, ¿no? Y no hay peor mentira que eso, ¿sí? El tabaco también cuando está fresco es verde. Y ya cuando se seca es café y luego lo procesan y le ponen muchas sustancias químicas, pero la marihuana es una planta que tiene una gran cantidad de sustancias químicas en sí misma, ¿no? Okay. Y se conocen algunas. ¿Cómo cuáles? Adelanto. Por ejemplo, la que es más potente como por el efecto
psicoactivo, que es el tetrahidrocannabinol, THC. el THC famoso, que es el que tiene mayor concentración, y es el que te provoca precisamente estos efectos en tu cerebro. Ahora, cuando hablábamos hace rato de que las plantas ya están manipuladas por el ser humano, es precisamente en gran medida con la intención de aumentar esta concentración de la sustancia psicoactiva para generar mayores efectos cuando la consumes, ¿no? Ok. Y bueno, otra de las cuestiones que está alrededor de todo este aspecto de la marihuana es que dicen que te ayuda para relajarte y para tranquilizarte. ¿Es cierto? También para bajar el estrés, dicen. Sí. Pues obviamente, al igual que otras sustancias como el alcohol, como los inhalables, como la morfina, la heroína, el opio, la marihuana es una sustancia que al actuar dentro de nuestro organismo y al actuar directamente en esta parte del cerebro donde se controlan todos los efectos de placer y dolor, te genera sensaciones de relajación. No es una sustancia estimulante, al contrario, es una sustancia depresora del sistema nervioso central. O sea, esto es, te baja toda la actividad, que desarrolla tu sistema nervioso central. Te la inhibe, ¿no? Entonces, por eso te atonta, te aletarga, te alenta. A lo mejor en un primer momento puede tener manifestaciones como de mucha alegría, de euforia, como con el alcohol, ¿no? Que te dicen, no, es que yo me tomo una chela, unas copas para estar bien en la fiesta, para platicar con los amigos, y entonces estoy muy a gusto y muy relajado. Pero después de esa primera sensación, después de ese primer efecto, viene lo que le llaman el bajón. El bajón. Y quien ha tomado, los chavos que nos están escuchando y las chavas, saben que después de eso, del bajón, lo que estás requiriendo luego es más sustancia para regresar a ese nivel. Y hasta te sientes peor que antes de que empezar a consumirla, ¿no? Exactamente. Entonces, sí tiene este efecto de relajación, pero además tiene otros efectos. Tiene efectos de aletargamiento de todos los movimientos, la percepción se altera mucho, esos son de los efectos inmediatos, ¿no? La percepción se altera, ¿se puede llegar a considerar alucinógeno? Sí, tiene efectos de ese tipo. No está considerado dentro del grupo exclusivamente de los alucinógenos, pero esta lentitud en la percepción de los sonidos, ¿no? Tu oído, tu cerebro está oyendo los sonidos de otra manera, está escuchando la música de otra manera, los movimientos los ves diferentes. Ahorita tenemos aquí un árbol, ¿no? Se podrían ver las hojas como en cámara lenta, tus movimientos se vuelven lentos. Dependiendo de las condiciones también de cada persona que lo consume, puede tener efectos alucinógenos diferentes y entre algunos casos alucinógenos, ¿no? Pues distorsionar las caras y echar voces, todo. Así es. Bueno, igualmente alrededor de la marihuana pues están los pastelitos de marihuana, ¿no? Los famosísimos muffins y todo esto. Que los efectos se supone que se tardan en sentir. Igualmente es dañino consumirla comiendo que cuando la fuman o en diferentes formas en las que la consumen. Los efectos son los mismos y el daño es el mismo. La asimilación es diferente porque normalmente, podríamos decir que lo lógico es que todas las sustancias que inhalas tienen un efecto muchísimo más rápido porque entran vía mucosas, de mucosas se van a torrente sanguíneo y entonces rapidito llegan al cerebro y a todos, ¿no? Y a todo el organismo. Es muy diferente cuando lo consumes vía estómago, porque de aquí a que se digiere y a que empiece el proceso de absorción en estómago y intestinos es más retrasado, pero el efecto finalmente va a llegar, ¿no? Va a estar ahí, así es. Y bueno, todas las drogas son malas, pero dicen que es mejor fumar marihuana que la cocaína, que todas las demás drogas. No, desde nuestra perspectiva, ninguna droga es, ¿cómo dijiste? ¿Buena?
No, pues o no. mejor. O mejor, sí, ninguna droga es menos mala o mejor una que la otra. Ok. Todas las drogas tienen este efecto en esta área del cerebro, en donde altera, obviamente, tu normalidad de percibir la vida, ¿no? Las circunstancias, y a lo mejor momentáneamente te puede modificar el dolor físico, el dolor emocional, pero no te lo resuelve, ¿no? Entonces puedes decir tabaco, alcohol, porque también el tabaco, aunque no de inmediato tienes efectos evidentes como cuando tomas muchísimo alcohol o fumas marihuana, pero también está generando algo en tu cerebro, ¿no? Aunque sea imperceptible en ese momento. Entonces, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, goma de opio, heroína, metanfetaminas, lo que tomes, todo altera. Y si lo empiezas a consumir de manera más frecuente, obviamente tienes el riesgo de enfermar de adicción. Sí, claro. En el caso, por ejemplo, de la marihuana, está perfectamente estudiado que de cada, por lo menos 1 de cada 9 consumidores ya mayores tienden a desarrollar la enfermedad de la adicción. Porque ese es otro y en el caso de los menores es más, sí, es claro. 1 de cada 6 cuando empiezas a consumir marihuana cuando eres menor de edad. ¿Perdón? Porque ese es otro de los mitos, ¿no? De que supuestamente la marihuana no genera adicción. Exacto, es parte de los mitos. Todas las sustancias psicoactivas generan adicción. Precisamente porque llegan, insisto nuevamente para los jóvenes que nos escuchan, todas las sustancias psicoactivas, todo este tipo de drogas, al llegar a esta zona del cerebro, que controla, que regula las sensaciones de placer o de dolor, si tú estimulas la parte especialmente de placer, obviamente que te van a generar, o corres mucho el riesgo de que te genere una enfermedad y que te vuelvas adicto. Sí genera una adicción, claro que sí. Ok, pues bueno, profesora, tenemos que ir a un corte, pero antes de irnos a ese corte, la voy a dejar con una pregunta más. Ya entrando igualmente... Me están castigando. Sí, claro. Ya entrando en este tema de los mitos y todo esto, hay otro que es muy fuerte, que se dice que se disfruta más tener relaciones sexuales cuando estás bajo las influencias de la marihuana, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar sobre este tema regresando del corte, ¿ok? No se vayan, amigos, seguimos con esto que es la neta de las drogas. Afortunadamente, el 90% de los jóvenes no están en el hoyo del alcohol o del tabaco ya como adictos. Lo podrán consumir, pero no hay abuso ni hay dependencia, mucho menos de otras sustancias como la cocaína, la marihuana de la que estamos hablando, etcétera, todas las demás. Entonces, ciertamente hay muchísima gente que puede probar, pero que sus condiciones personales no lo llevan a ingresar a este proceso adictivo. Desafortunadamente no sabemos quién sí y quién no. Yo no podría decir, Diego, a ver, déjame verte. Amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso con esto que es la neta de las drogas. Estamos hablando sobre el tema de la marihuana y para hablar sobre este tema, nuevamente les repito, tenemos a la profesora Rosario Tapia Medina. Pues vamos a seguir con la pregunta que habíamos dejado antes de irnos al corte, que es este hecho de que se relaciona la marihuana con mayor placer en el momento de las relaciones sexuales. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Pues que es una pregunta complicada, pero vamos a tratar de hacer algún comentario. Mira, yo creo que esencialmente tenemos que partir de que consumir
cualquier droga, consumir específicamente la marihuana por menores de edad específicamente o mayores, o consumir cualquier droga, es siempre un riesgo. Siempre es un riesgo porque puedes, en estos estados de alteración de la conciencia, siempre puedes cometer alguna tontera, ¿sí? Vamos a decirle así con su nombre, alguna tontería puede suceder. Entonces, si tú piensas que consumir marihuana para tener relaciones sexuales más placenteras es lo mejor, que no se te olvide que debes considerar varias cosas. Uno, en primer lugar, saber si realmente estás fumando marihuana. Y no considerar que puedes tener una variedad de sustancias que prácticamente pueden incluso hasta tener sustancias químicas, que no necesariamente sea solamente las hojas y el botón de la planta como se conforma la marihuana, sino que tenga otras cosas, y veas a ver una cantidad de sustancias de lo que te venden los dealers en la calle, ¿no? Entonces, ese ya representa un peligro para tu salud y para saber cómo vas a reaccionar. Depende también de la cantidad de la sustancia psicoactiva que tiene esta del THC, del tetrahidrocannabinol, que no sabes si tiene una enorme cantidad, si ya fue manipulada, y que no sabes ni qué estás tomando y que puedes tener una reacción más o menos fuerte, incluso hasta caer en una situación de excesiva relajación y hasta peligro de muerte. Y considerar también el hecho de que depende mucho de la persona, cómo es tu estado de ánimo, cómo te sientes, cómo estás, de tal manera que no vayas a tener una reacción hasta violenta, hasta psicótica, y que la supuesta relación sexual maravillosa termine en malos términos y en un fiasco, con riesgo para tu pareja y con riesgo para ti mismo, ¿no? Y hay un riesgo evidente, el embarazo, porque ya con una sustancia en el organismo, obviamente la parte de tu razonamiento está ya limitada, está ya deprimida, baja tu nivel de voluntad también, y entonces te olvidas de cualquier protección. El preservativo que tenías al lado, si es que fuiste precavido, ya se te olvidó, o la chica si usa también preservativo femenino, ya se le olvidó, o ya se le olvidó que la pareja no se lo puso, y entonces te expones a cualquier enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Por vía sexual, o lo peor en este caso, que te expones a un embarazo no deseado, y peor si eres menor de edad. Entonces los riesgos están ahí, y nosotros decimos, ¿qué necesidad de correr riesgos? Si la relación sexual en tus 5 sentidos se puede disfrutar perfectamente, con mucho amor, con mucha euforia natural, con una buena música, estando conscientes también. Exacto, en tus 5 sentidos, en tus 5, para que las sensaciones sean absolutamente reales, ¿no? Exacto. Y hasta puedes conseguir algunos juegos ahí eróticos que te motiven, claro, no necesitas las sustancias, ¿no? Para tener una relación absolutamente placentera. Y bueno, volviendo a los mitos, también dice que cuando consumes marihuana te vuelves muy creativo. No es cierto. No es cierto, la creatividad ese es un mito terrible, porque además como que el consumo se da mucho en determinados medios, muy consumida en medios artísticos de todo tipo, ¿no? Precisamente vinculado a la aparente creatividad. Y esto es falso, porque el proceso creativo requiere de un cerebro que esté conectado en todas sus esferas, o sea, que la parte creativa esté totalmente brillando así las neuronas, ¿no? Que se conecten obviamente con tu parte del raciocinio que procesa toda tu creación, y obviamente con la parte de tu cuerpo que plasma, ¿no? Lo que estás creando. Entonces, obviamente cualquier sustancia, y la marihuana en especial, desde mi perspectiva, no crea. Y además aprovecho para hacer un comentario muy, muy personal. Yo tengo un hijo que es diseñador gráfico. Y realmente lo que él me ha dicho siempre es que él sufre la improductividad desde que estaba en la escuela, de los chicos que fumaban marihuana para ser creativos mientras él se ponía a trabajar, ¿no? Y ya ahora en el trabajo es algo similar.
Entonces dices, a ver, ¿qué pasa, no? La productividad real y la creación para responder a una cuestión hasta laboral ya y a tu propia satisfacción creativa, pues la estamos haciendo los que no consumimos. Claro. Porque los que están fumando marihuana para crear andan paseando muy acá, espérenme, ahorita regreso, estoy ideando a ver qué les traigo, ¿no? Y nunca traen nada, dice, entonces eso no se vale. Entonces, a mí eso me confirma que esto de que hay mayor creatividad es falso. Absolutamente falso. Mi hijo trabaja triple por los que consumen. Ok. Otra de las cosas que es como que frecuentes en algunas ocasiones es que hay gente ya adulta, mayores, que llegan a hacer este comentario de que pues yo la llegué a consumir cuando era joven y no me pasó absolutamente nada. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que obviamente el proceso adictivo no es una generalidad, afortunadamente, ¿no? Porque no es adicta la mayoría de la población. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Afortunadamente, el 90% de los jóvenes no están en el hoyo del alcohol o del tabaco ya como adictos. Lo podrán consumir, pero no hay abuso ni hay dependencia, mucho menos de otras sustancias como la cocaína, la marihuana de la que estamos hablando, etcétera, todas las demás. Entonces, ciertamente hay muchísima gente que puede probar, pero que sus condiciones personales no lo llevan a ingresar a este proceso adictivo. Desafortunadamente no sabemos quién sí y quién no. Yo no podría decir, Diego, a ver, déjame verte, Ofer. Puede que ¿no? tú sí. Sí, déjame ver, ojalá tuviéramos tu genoma descifrado y entonces, fíjate que genéticamente, por tus condiciones familiares, por tu situación personal, psicológica, por la habilidad que tienes para llevar la vida, por tu inteligencia, porque tu familia, tú prueba, no hay problema. Claro. Ojalá pudiéramos hacer eso. Pero no lo sabemos. O sea, porque sigue existiendo esa posibilidad de que alguien caiga y se enganche desde el primero, Exacto, ¿no? O sea, muchísimos experimentan. Y obviamente yo vengo de la generación de los 70s, de la época de los hippies. Pues sí, me tocó toda esa época siendo muy joven. Y claro que la experimentación era muy común, porque era peace and love, ¿no? Todo el mundo andábamos así. Y con el paliacate y todos los guaraches todos los colores. Pero eso no te indica que vas a caer en la adicción. O sea, puedes experimentar, pero sabes que es un riesgo. Claro. O sea, la gente, las personas, los menores de edad, jóvenes que lo hacen, deben saber que siempre están en un riesgo, porque no sabes. Claro. No tienes la certeza de que te vas a enganchar en la sustancia. Ni de que no te vas a enganchar. Ni que no te vas a enganchar. Entonces, por eso, siempre que vas a tener alguna conducta, nosotros llamamos de riesgo, la razón tiene que entrar mucho en juego. Tienes que pensar siempre en que puede haber consecuencias y cómo las vas a afrontar. ¿Quieres tener relaciones sexuales y te vas a aventar a hacerlo sin preservativo? Es una conducta de riesgo. Claro. ¿Verdad? Entonces tú sabes si te arriesgas, pero también tienes que ser consciente de las consecuencias. Y consumir cualquier droga, y específicamente marihuana, siempre es un riesgo. No sabes si te vas a enganchar. Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Aquí no hay nada de que hago y no pasa nada, ¿no? Aquí hay una ley física de causa y efecto, ¿no? Entonces siempre lo que haces tiene un efecto, ¿no? Y ¿es cierto que la marihuana a veces se utiliza como medicinal? Bueno, nuestra cultura ancestral plantea que la planta ha sido utilizada dentro de la medicina, la herbolaria, ¿no? Pero no es la marihuana. O sea, aquí ya es una diferencia, ¿no? Entre la planta en sí, toda la planta, a que tú proceses y prepares la marihuana para fumar. Así es. La planta se ha utilizado de diferentes maneras, nunca fumada. Eso sí, consta en los anales que fumada nunca para ser terapéutica o medicinal.
tradicionalmente que si en emplastes, que si con alcohol, que si para las reumas y cosas así, y todo eso se tiene que investigar, ¿no? Lo que se ha hecho hasta ahora, ya no, digamos, fuera de lo que es el uso tradicional de esto, que hay que investigarlo. Lo que se ha hecho sí es encontrar alguna que otra sustancia, los llamados cannabinoides, que están en la marihuana. Recordar que la marihuana, además del THC, tiene como 400 más que no sabemos, 400 sustancias que no se han investigado. Okay. Entonces, de aquí solamente se han identificado estas, que al ser aisladas, procesadas en laboratorio, no fumadas, que es diferente, entonces se ha visto que tienen efectos que ayudan en mucho a controlar la náusea, el dolor, sobre todo en personas que están en tratamiento de quimioterapia, ¿no? Okay. Entonces todo eso se está investigando, o las que tienen efectos también en el cerebro para disminuir las convulsiones, pero eso no tiene nada que ver con la marihuana fumada. Finalmente son cuestiones que se hacen en laboratorio, que se pueden hacer incluso de manera química ya, no necesitas la planta. Puedes hacer la síntesis química en laboratorio. Y únicamente consumir esa sustancia. Y te dan la pastilla, te ayuda, ¿no? ¿Verdad? Yo les pongo mucho la muestra de la belladona, por ejemplo, ¿no? La belladona también es una planta, es una parte de la herbolaria mexicana y de otros países, es una sustancia la sustancia activa que se usa mucho en homeopatía, y ahora ya se procesa en los laboratorios de patente y la usan mucho para el control de la taquicardia y cuando tienes problemas de migraña también. Pues la marihuana podría trabajarse así, pero obviamente extrayendo las sustancias activas, no fumándola. Ese sí es un mito. Claro. Fumada no cura nada. Por ejemplo, ya por último, para terminar, ¿qué pasa si alguien ya consume y quiere dejar de consumirla? ¿A dónde podría acudir? ¿Hay algún número, alguna dirección electrónica? Claro que sí. De entrada, bueno, estamos nosotros, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Tenemos un área de tratamiento en donde pueden ser recibidos padres jóvenes que quieran atenderse. Ahí les hacemos una entrevista y si requieren el apoyo directo para ir a tratamiento, ya sea ambulatorio o residencial, les damos toda la orientación. Para esto pueden llamar al teléfono 5533 y al 5658-1111, clásico de Locatel, donde pidan la línea sin adicción, para que les den ahí cualquier orientación y a reforzar esta parte que les estoy diciendo de a dónde acudir, ¿no? Y también pueden visitar la página, que es www.yapa.df.gov.mx. En la página del YAPA tenemos toda la información para que ustedes puedan, jóvenes y adultos, orientarse. Puedan exactamente tener toda la orientación hacia dónde ir. Perfecto. ¿Sí? Pues bueno, amigos, ya escucharon, ya se aclararon varios de los mitos que se giran alrededor de la marihuana, de todo su consumo. Muchísimas gracias a la profesora Rosario por haber venido, ayudado con todo este tema que creo que generaba bastantes dudas. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, creo que es un tema muy extenso y bueno, gracias por haber aclarado algunas dudas que tenemos sobre la marihuana. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en este programa que es La Neta de las Drogas. Desafortunadamente, pues las estadísticas nos están mencionando que las mujeres están alcanzando a los hombres en el consumo, más aquí en la Ciudad de México. Entonces esto es algo que nos alarma, pero también sabemos que es algo que está pasando, es un fenómeno que está pasando porque las mujeres están incursionando socialmente en partes que antes únicamente entraban los hombres. Y bueno, la vida social de un hombre y de una mujer son muy distintas, pero en el consumo de drogas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, son muy distintas, no precisamente en el consumo, porque si ustedes que son jóvenes han estado en las fiestas y tanto a los hombres como a las mujeres les ofrecen tomar algo. Claro.
para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Ferni Revelo y Diego Rizzo. Hasta la próxima.